Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 1 de marzo de 2016. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también se envió solo para clientes de Credit Corp Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos qué pasó el día lunes, donde acciones internacionales retrocedieron a espera de datos de empleo de Estados Unidos, débiles datos de manufactura de este país presionaron toma de utilidad. Digamos que no fue un movimiento que definiera claramente tendencia, pero a ver si genera algo de toma de utilidad, nos acercamos a zonas de soporte. El mercado ha venido un poco cauto, sobre todo porque los datos económicos de empleo y de inflación justifican un incremento de tasas, mientras que los de manufactura continúan débiles, consecuencia en su mayoría la fortaleza del dólar que ha limitado el crecimiento de las exportaciones de Estados Unidos. En cuanto a acciones locales, retrocedieron luego de correlación con mercados internacionales y débiles datos de empleo de enero. Hay riesgo en la economía colombiana, seguimos bajo tendencia alcista, no obstante, si bien el ánimo comprador permanece, algunos sectores podrían verse más débiles. Ya lo estaremos hablando cuando toquemos en las utilidades del mercado colombiano y el análisis técnico, pero digamos que hay que tener algo de cautela porque de todos modos el riesgo en las economías emergentes se mantiene. Si bien el petróleo ha recuperado hacia los $34 por barril, esto no sería suficiente. Necesitamos una recuperación mucho más fuerte del barril de petróleo. Y en cuanto a datos del día de ayer, PMI de Chicago baja de 55.6 a 47.6 en febrero, mercado esperaba 52.9, algo de debilidad en la manufactura que ha sido el común denominador. Recordemos, el dólar caro ha hecho que emergentes no consuman tanto de los Estados Unidos y eso ha impactado claramente la manufactura. Ventas pendientes de vivienda en Estados Unidos cayeron también 2,5% en enero. Las ventas pendientes de vivienda hacen referencia a aquellas que ya se vendieron pero faltan escriturar, y el índice de manufactura de la Fed de Dallas mejora en febrero en -10.2 a -8.5, se mantiene en terreno negativo. En cuanto al VIX, vuelve a subir, no logra cerrar por debajo de 18. Hay cautela. En Estados Unidos no se sienten todavía cómodos, si bien los datos económicos son fuertes, son buenos en términos generales, excepto manufactura, tenemos lo que es la posibilidad de un incremento de tasas por parte de la Reserva Federal. Así que hay indecisión, hay algo de cautela en los índices de los Estados Unidos. Estaremos muy atentos a los soportes de corto plazo. No obstante, pese a esa cautela general, los mercados asiáticos inician con ganancias en medio de repunte del crudo y optimismo por datos económicos sólidos. Ya tenemos Colombia, Venezuela, México con intenciones de negociación. Hay que buscar una salida. Ya todo el mundo sabe que a estos precios nadie está ganando en términos generales. Si bien hay compañías que pueden producir por debajo de los $40, lo que tenemos es que los gobiernos petroleros no pueden vivir con un petróleo de $40. Eso es importante tenerlo en cuenta, y por eso el acercamiento, un año de sufrimiento para las economías petroleras, y están buscando entonces una alternativa. A ese repunte del crudo entonces agregó algo de tranquilidad en medio de una jornada ausente de fundamentales económicos en mercados asiáticos. En cuanto a Europa, también avanzando, luego mejoran datos económicos y alzan el precio del crudo. Aquí el punto clave es que Europa sigue mostrando que tiene con qué, ha venido mejorando, aunque el pesimismo de los analistas es generalizado. Básicamente se han visto destrozados por lo que son los buenos datos económicos. De hecho, el mercado esperaba que la tasa de desempleo se mantuviera en 10,4, cayó a 10,3, y el PMI manufacturero mejoró o se revisó al alza en febrero de 51 a 51,2. El mercado esperaba 51. Así que Europa sigue con mejores cifras y posiblemente continúe con buen desempeño durante este año. Pero más importante que el panorama general siguen siendo los resultados en Colombia. Hoy tenemos una gran cantidad de noticias. Si bien en el calendario de reconocimiento IR planteaba más información para las próximas semanas, ya tenemos la mayoría de resultados. Publica también Carvajal Empaques, que propone dividendo de 204,6. Esto fue la razón del movimiento en el día de ayer, un dividendo con un dividend yield cercano al 10%, lo pagará en 4 cuotas, y eso generó el impulso para una acción que tiene un ROE interesante y cotiza muy por debajo de su valor en libros, cotizando según el informe de la Bolsa de Valores 0.56. Ese informe lo tenemos en el día de hoy, es un informe que pueden descargar desde la página de la Bolsa de Valores, contemplando los múltiplos, tanto Q de Tobino lo llamamos mejor precio-valor en libros, y la relación precio-ganancia. Podemos consultarlos y hoy daremos una mirada a aquellos que publicaron resultados empresariales, y por eso Carvajal Empaques cotizando muy por debajo de su valor patrimonial con unos buenos resultados, pues demuestra que simplemente el mercado cogió todas las acciones durante 2015, las bajó sin importar
cómo estuvieran sus resultados empresariales. Isagen cita asamblea de accionistas el 30 de marzo de 2016, no decretará dividendos, bueno, digamos que es más informativo que algún movimiento en bolsa. Y el Cóndor realizará asamblea de accionistas el 31 de marzo de 2016, propone dividendo de 48 pesos con una tasa de pago de 18.5, el dividend yield es de 4.42. Sí, es una tasa, no es mala, 4,42, pero vean esto, la tasa de pago es del 18.5. Algo que no está en la diapositiva es que este dividendo de casi 10% es con una tasa de pago de 50%, 51% para ser exactos. Así que el Cóndor tiene una relación de retorno similar. El retorno sobre la inversión podría ser del 24% si contempláramos que pagara la totalidad en dividendos, con un RPG bastante bajo, 4,54, cotizando de nuevo por debajo de su valor en libros para una compañía que tiene un ROE superior al 10%. Así que el Cóndor podría, en teoría, bajo valoración por múltiplos, y la rentabilidad del 2015 tener un comportamiento similar a Carvajal Empaques. No obstante, vamos a ver si el mercado colombiano reacciona más allá de solo ver la cifra del dividendo y analiza que el dividendo es alto, contemplando una tasa de retención alta o una tasa de pago bastante baja. Así que no descartemos volatilidad en el Cóndor, que de hecho vale la pena hoy traerlo a la pantalla antes de, vamos con construcciones, el Cóndor, que recordemos tuvo un volumen muy alto en jornadas previas y viene entonces hacia los 1090. Ayer también se impulsó con fuerza después de ese volumen tan alto 2 días antes de la publicación. No se descarta que tenga ese mismo comportamiento. Recuerden que Construcciones El Cóndor estuvo creciendo en utilidades, creciendo en ingresos y la acción también estuvo bajando en línea con el resto del mercado, obedeciendo también a los movimientos de baja liquidez. Esto implica que Colombia es un mercado que correlaciona altamente los activos sin importar la valoración y deja, digamos que la posibilidad de tener algunas, digamos que no ser muy eficiente en la variación, dejar oportunidades para ganar alfa. Así que no se descarta que podamos tener una corrección importante, un repunte fuerte en el Cóndor similar a Carvajal Empaques, condiciones de rentabilidad parecidas para estas compañías. ISA convoca asamblea de accionistas el 31 de marzo de 2016. Tenemos entonces asamblea de accionistas. Aquí me preguntan que si podemos ver la ruta para ver el calendario de bolsa. Bueno, vamos a hacer entonces la ruta en la página de la BBC. Voy a traer acá un navegador. Listo, tenemos página de la Bolsa de Valores de Colombia. Mercado local, tienen dos, informes bursátiles. En informes bursátiles pueden descargar informes mensuales y demás. El diario que estamos realizando está acá. Este es el informe diario. Y si quieren revisar temas adicionales como el calendario de la bolsa, en el home, vamos en la parte inicial, tenemos reconocimiento IR, y tendremos el calendario de eventos. Aquí pueden consultar el calendario de eventos. Y por último, por ahora se están proponiendo dividendos. No podemos decir que se van a pagar, sino la Junta Directiva propone, los dividendos serán aprobados en las asambleas y una vez sean aprobados van a poder consultar el periodo de fechas ex dividendos. Información relevante y útil para las próximas jornadas. Así que continuemos con las noticias del mercado local. Bueno, entonces asamblea para el 31 de marzo y seguimos con reservas de Ecopetrol que caen 11% de 2.084 a 1.849 millones de barriles. Según el informe, 7.4 años, pero con una producción mayor a 700.000 barriles día, estamos hablando cercano a 7 años. Digamos que la calificadora de riesgo ha dicho que cuando se acerque a 5 años podrías tener en riesgo también su calificación, no por factores adicionales, sino solo por reservas. Así que continúa el reto de encontrar petróleo para Ecopetrol a medida que sus reservas van cayendo. En cuanto a éxito, reporta una ganancia por acción de 1.281 pesos. No hacemos énfasis en la variación de utilidades, ingresos y demás, solo en utilidad neta, a consecuencia de que no son comparables los balances presentados. Para el año pasado no teníamos toda la parte de Brasil y Argentina, ahora sí la tenemos, pero nos permite entender que cotiza un RPG de 11 veces. El mercado está pagando 11 veces la utilidad por acción, lo cual le da un espacio para cotizar cerca de 16 veces, así que aún tiene posibilidad de continuar con el avance, ya lo miraremos. De lo contrario, si los datos de empleo, ascenso de inflación y tasa de interés de Colombia presionan a la baja, podríamos tener un ajuste. Así que por ahora vamos a tener en cuenta este factor cuando revisemos la gráfica.
Avianca Holding lastimosamente reportó pérdida neta de 139 millones por diferencia en cambio negativo de 177 millones. No obstante, retirando ese ajuste o realizando los ajustes, la utilidad neta ajustada fue de 5.6 millones de dólares. La utilidad operacional baja de 279 a 218 millones de dólares. La diferencia en cambio golpeando el resultado neto de Avianca Holding. Ya vamos a llevar eso a gráficas, porque tenemos también Grupo Argos que presenta propuesta de dividendo de 287 pesos por acción, una tasa de dividendo, un dividend yield de 1.6, uno de los más bajos que hemos tenido, incluso pagando el 63% de la utilidad neta del periodo anterior. Recuerden que no es únicamente la tasa de dividendo, sino es la tasa y la relación de cuánto retenemos, cuánto pagamos. Un pago bastante alto con un dividend bastante bajo. Esto puede implicar con una valoración de PBL de 0.98, un RPG de 27 veces, que la compañía pueda limitar sus avances, incluso el mercado pueda considerarla un poco cara bajo las situaciones de rentabilidad actual, encontrando mejores dividendos y mejores valoraciones en otro tipo de compañías. Así que Grupo Argos empieza a tornarse un poco cara con dividendos bastante bajos. Recordemos que estamos dándole durante este periodo un peso extra a los dividendos. Cita también la asamblea del 30 de marzo de 2016 y la utilidad neta cayó 30% para esta compañía. El balance muestra un alza de 21,8% del activo y un 35,7% del pasivo. Recordemos que tanto Grupo Argos como Grupo Sura han venido incrementando su pasivo con tasas de rentabilidad bastante bajas, lo cual podría justificar que el precio de la acción tenga un desempeño menor al resto e incluso una posible corrección si el mercado está buscando una rentabilidad mayor. Recuerden que también componente cíclico puede estar amenazado, ya miraremos por qué. Celsia reporta fallas en zona franca. Celsia pierde por 3 a 4 semanas 230 megawatts de un total de 1852, 12% de la capacidad de generación. Zona franca genera 600, pero las fallas son de 230, que he visto que están hablando de fallas del 30% de su producción. No, es únicamente el 12, 230 megawatts de los 600 más de zona franca del total de 1800. Así que esto puede generar algo de turbulencias en el corto plazo para esta compañía que sigue el tema del fenómeno del niño y las termoeléctricas estando a full capacidad, pues pueden fallar. Así que continuamos con los retos en el sector energético. Grupo Sura convoca asamblea para el 31 de marzo de 2016. Fabricato tiene asamblea para el 29 de marzo de 2016. EISA reporta alza de 36% en utilidad neta, alza de 25% en ingresos. El ROE es de 10%, un poco en línea con un precio-valor en libros de 1,4 veces y una relación precio-ganancia de 19. Es una valoración relativamente ajustada con potencial aún de continuar, ya miraremos, pero digamos que está en términos de valoración justa contemplando ROE contra precio valor en libros. La noticia relevante del día de ayer fue tasa de desempleo que subió 10,8% a 11,9%. Para 13 ciudades el desempleo subió a 14,1%. El deterioro en el empleo, el incremento en tasas, el aumento en inflación pueden estar colocando un poco en riesgo los activos cíclicos, así que tendremos en cuenta esos factores ahorita que los revisemos en gráficos. Tenemos noticias del día, 9:45 PMI manufacturero de Estados Unidos, a las 10 de la mañana el ISM manufacturero, son noticias relevantes en Estados Unidos manufactura, sobre todo porque el mercado está atento a la debilidad de este sector. Vamos a mirar qué está pasando con la manufactura. Y a las 10 también tenemos gasto en construcción. Durante el día se conocerán las ventas de vehículos en Estados Unidos, que no se descarta que continúen en buen ritmo. Y a las 5 de la tarde, variación semanal de inventarios API. American Petroleum Institute publicará. Mañana tenemos los de la EIA. Mañana seguimos con noticias relevantes. Empleo. Esta es una semana cargada de noticias, cargada de volatilidad. ADP de empleo será una mirada a la generación de empleos privados en los Estados Unidos. Tenemos variación semanal de inventarios de crudo y Beige Book, una mirada trimestral a cómo está Estados Unidos en términos de lo que es todo su panorama en los principales distritos. Así que seguimos con noticias durante toda la semana. Así que en términos generales, los mercados internacionales repuntan en medio de alza de crudo. No se descarta volatilidad, espera datos de empleo de Estados Unidos. Seguimos con indecisión, el mercado puede estar un poquito cauto y el mercado local podría tener comportamiento mixto. Activos cíclicos podrían reportar desempeño por debajo. Recuerden los datos de empleo, alza en inflación, alza en tasas y las valoraciones que han tenido algunos de esos componentes cíclicos que se presentan con dividendos poco atractivos y con un crecimiento más bajo, incluso negativo en términos de sus utilidades para el 2015, teniendo un 2016 un poco más fuerte o de mayor riesgo para la economía, podrían continuar con esa tendencia. Así que incorporaremos es fundamental en las gráficas en el día de hoy. Bueno,
Vamos entonces con Dow Jones. Tenemos el 16.400, nos acercamos a la línea de tendencia en el día de hoy. Recuerden que mientras esté sobre 16.400 aún hay posibilidad de avanzar a 17.200. La ruptura de esos 16.400 podría generar mayor presión bajista. Hoy estaremos atentos a ese nivel de los 16.400, sobre todo después de la publicación de datos de las 10 de la mañana. Las 10 de la mañana será en la parte más importante para definir la tendencia del día. El posible inicio de la jornada puede ser un poquito de cautela. El IPSA logra mantenerse también con tendencia alcista, pero con indecisión. Se va muy pegado a la zona de soporte. Si llega a cerrar por debajo de los 2.940, 2.930, no descarten la caída hacia los 2.850 y perder el sesgo alcista. Tendrá que cerrar por encima del 2.940 constantemente para volver hacia la zona de 3.090. Estamos en una zona de soporte importante para el IPSA. Y el dólar en el mercado local continúa retrocediendo, ganando terreno el peso colombiano. Se acercó en la apertura hacia los 3.270, repuntando un poco en últimas jornadas. Y aquí vienen dos factores claves. Uno, la recuperación del dólar. Dos, la debilidad de la economía colombiana. Posiblemente, incluso aunque los analistas en Colombia están un poco más pesimistas que la inflación continuará con ascenso, es probable que la inflación empiece a ceder pronto. Razones: la debilidad de la demanda agregada, la caída en la confianza del consumidor, la estabilización en términos de evaluación en lo que ha sido los últimos meses. Si bien hemos tenido algo de evaluación extra, pues ya empieza a marcarse un poco, a aplanarse un poco. El fenómeno del niño sigue presionando y la reforma tributaria, así que es muy probable que tarde o temprano el Banco de la República posiblemente deje de subir tasas porque ya empieza a sentir la economía el golpe y posiblemente la inflación sea para segundo semestre del año. Así que si hay recorte de tasas, volvería a perder un poquito fuerza nuestra moneda, así que el comportamiento lateral es el más probable. Por ahora, en el mediano plazo, mientras estemos por debajo del 3.340, importante, 3.340, hay posibilidad de descender al 210. En esa zona evaluaremos presencia de compradores o no, pero por ahora el sesgo continúa siendo bajista para el dólar si el petróleo continúa ganando terreno, que hoy sorprende con negociaciones por encima del 34, es importante, así que movemos el soporte hacia los 32. Mientras estemos sobre los 32 dólares, hay posibilidad de continuar a 36, 38. Recuerden que el sesgo se ha tornado alcista, estamos negociando ya por encima de promedios móviles, RSI nos muestra la fuerza de los compradores y un intento de cambio de tendencia por MACD después de una divergencia. Así que 32. Mientras estemos sobre 32, existe la probabilidad de avanzar a 38. 38 sigue siendo el escenario alcista. Solo rompiendo el 32 volveríamos a perder el sesgo, pero ahora, por ahora, continúa siendo alcista. Y el euro marcando un poco de indecisión. En estos momentos está en 108,76. No reacciona. Ha ganado mucho terreno el dólar ante los buenos datos de empleo. No obstante, el mercado se ha sentado a pensar un poco acá, bueno, pero Europa mejoró en empleo, está mejorando datos y la manufactura en Estados Unidos está débil. Así que si hay ruptura del 10980, podríamos tener un impulso alcista adicional. Hoy es una semana donde pelearán los compradores y vendedores porque mañana vienen los datos de empleo, aunque en teoría los fundamentales ya están apuntando otra vez a la fortaleza del euro. Bueno, eso es entonces en términos generales mercados internacionales. Es hora de pasar a nuestro mercado e iniciar con el índice Colcap. El índice continúa dentro de su tendencia alcista. Ayer marca una pelita tipo peonza, casi doji. Hay algo importante y es que el mercado ya está dudando. Hay duda en los ascensos del mercado, eso es importante tenerlo en cuenta, pero no ha roto el soporte, que para hoy lo vamos a colocar en 1235. Mientras el índice esté sobre 1235, ya saben, el aumento puede continuar incluso hacia los niveles de 1280 en el mejor de los casos. No obstante, estas dos velas, que son de cuerpo bastante estrecho, nos está mostrando que el mercado está dudando. Dice, bueno, pero es que estamos subiendo, pero el petróleo tampoco es que recupere mucho, la calificación está en riesgo, nuestros balances continúan deteriorándose, la inflación sigue alta, hemos subido tasa de interés y la confianza del consumidor está baja. Y el mercado empieza a tomar esa información y dice, miércoles, ¿hasta cuándo vamos a poder seguir subiendo? Así que será clave el 235.
Mientras esté sobre ese nivel, los compradores que tienen el control, el flujo, se mantiene, pero si ya sea en el 235, no descarten la posibilidad de una corrección hacia 1190 en primera instancia. Hay que estar muy atentos porque ya el mercado está dudando de la continuidad del movimiento, pero mientras estemos sobre el soporte de corto plazo, el flujo manda. Recuerden que en el corto plazo es un tema más psicológico que fundamental, así que 1235 para mantener el impulso. Si perdemos los 1235, la posibilidad de corrección iniciaría. Hay que estar atentos a ese movimiento. Banco de Bogotá perdió los 57 en el día de ayer, así que 57.200. Si no recupera pronto los 57.200, el sesgo podría tornarse bajista de nuevo hacia los 56. Si vuelve a cerrar por encima de 57.200, aún puede volver a 59. La caída de ayer fue con muy bajo volumen, posiblemente por los resultados de empleo en la economía. Así que 57.200 el nivel de resistencia para anular una nueva presión bajista que aparece con un techo en pinzas. En términos de Bogotá, BBC corrigiendo. Vamos entonces con el retroceso de Fibonacci. Se acerca a los 18. Por ahora, 18.40. Tendrá que cerrar por encima de los 18.40 para volver a repuntar hacia los 19.30. Si no cierra por encima de 18.40, aún puede corregir hacia los 17.90, 17.60 en las primeras instancias. Por ahora entonces 18.40. Recuerden que el mercado correlaciona la totalidad de activos, así no sean cíclicos, y pues digamos que en este caso no hay tanto componente cíclico en términos de BBC, es un negocio más que la bolsa siga negociando, más de OPAs, de emisiones, de nuevos productos, así que vamos a mirar los resultados de enero. Por ahora 18.40, mientras esté por debajo de él, la correlación continúa y podemos tener corrección. Superando 18.40 volvería el sesgo alcista como escenario probable. Celsia reportando alta volatilidad y buenos volúmenes en las últimas dos jornadas. Recordemos el doji lápida con un volumen muy alto. Ese doji lápida implica que si bien ayer se defendió, si rompe de nuevo los 3.640, hay posibilidad de corrección más fuerte. A esto me refiero con ese tipo de noticias como el mercado se defiende básicamente por lo que es la tendencia alcista. El flujo continúa comprador, pero si cerramos por debajo de 3.640 no se descarta presión bajista tras 3.400 e incluso podemos ir al promedio móvil de 40 periodos de 3.200. Importante los 3.640. Si logra defenderlo, quiere decir que los compradores siguen ganando terreno pese a los inconvenientes para la compañía, pero digamos que lo más probable es que rompa 3.640 e inicie algo de corrección. Pero si logra mantenerse, quiere decir que los compradores la siguen defendiendo. 3.640 el nivel de soporte para mantener el impulso. Recordemos que el dividendo tampoco fue tan alto, posiblemente sea pagadero en acciones y los resultados fueron tampoco satisfactorios. Así que si bien este movimiento corresponde a la tendencia alcista, 3.640 sería el nivel de precio que podría generar mayor presión a la baja. Seguimos con Cementos Argos que defiende ese 10.200 manteniéndose también sobre la línea de tendencia. Tenemos este techo acá, 10.450. Si no supera pronto 10.450, puede estar teniendo una oscilación entre 10.200 y 10.450. Si cierra por debajo de 10.200, no se descarta corrección hacia 9.900. 10.200 será nivel clave, rompiendo 10.450 podría extender y mantener el sesgo alcista. 10.450 contra 10.200, dos niveles claves en términos de cementos Argos. Cemex Latam Holding, después de vela tipo doji lápida, ya empiezan a aparecer vendedores, muy poco volumen en el día de ayer, pero marcando vela roja. 10.900. Mientras estemos por debajo de 10.900, aún hay posibilidad de mantener la presión bajista hacia la zona de soporte de los 10.460. Así que por ahora existe la probabilidad de ruptura de 10.460, la puede llevar hacia la zona de los 10.000. 10.460 soporte, mientras esté por debajo de 10.900. Solo superando 10.900 podríamos hablar de 11.400. 10.900 el nivel de resistencia para evitar el movimiento de corrección o continuar con leve presión bajista. Así que 10.900. Canacol continúa con el avance. Ayer apareció algo de toma de utilidad después del avance. Recordemos que la fluidez en teoría va hacia los 9.600, 9.800, pero pues de todos modos algunos toman utilidad dentro de este zigzag. La tendencia sigue siendo alcista en todos los plazos, 20, 40, 200. Ayer vela tipo estrella fugaz, así que vamos a dejar los 7.800. Mientras esté sobre 7.800, hay posibilidad de continuar con el impulso. Si hay ruptura de 7.800, podemos tener corrección a 7.300, corrección dentro de tendencia alcista que se mantiene. 7.800 para mantener el impulso y el 9.800 sigue siendo un horizonte
probable, así que importante los 7800 para mantener el impulso de velocidad, de lo contrario una corrección un poco más profunda sin perder tendencia alcista sigue siendo el escenario probable. Con concreto no marca, no, sí marca precios, si rompe los 1000 podemos estar descendiendo a los 950, de lo contrario rompiendo los 1050 podemos avanzar a los 1100, 1050 como nivel de resistencia. Corfi colombiana expresando debilidad, recuerden los activos de componente cíclico, 38500. Si no supera pronto los 38.200, 38.200, hay posibilidad de corrección a 37.400, 37.500. Si rompe esta zona de 37.400, 37.500, no se descarta una corrección más profunda a 36. Por ahora la resistencia será 38.200 de un movimiento de corrección que inicia como escenario probable. Ecopetrol con algunas recomendaciones negativas en mercados internacionales, con reservas cayendo y con un mercado de buen volumen, así que nos acercamos a los 1120. Ayer ya presiona un poco a la baja en soporte importante, así que 1170. Si no lo supera pronto los 1170, hay posibilidad de buscar los 1110. Si pierde 1110, la caída puede ser a 1030. Si logra cerrar por encima de los 1070, hay posibilidad de continuar a 1240. Tiene a favor la recuperación del petróleo, aunque los niveles son muy bajos. Tiene en contra la perspectiva que se ha tornado otra vez negativa por noticias poco favorables. Dependerá entonces de los 1110. Si pierde 1110, hay posibilidad de extender los descensos para Ecopetrol. Igual continúa aún dentro de tendencia alcista con presencia de vendedores en las últimas jornadas. Presa Energía Bogotá sigue en 1820, 1760, no tenemos ninguna tendencia definida para este activo. Construcciones El Cóndor, recordemos los volúmenes muy altos en jornadas previas. Un dividendo que no es tan atractivo, pero es porque tiene una tasa de retención bastante baja. Pese a eso, si el mercado analiza un poco más y no solo seguía por dividendos, si logra superar los 1090, cerrar por encima de 1090, hay posibilidad de avanzar hacia los 1200 como primer escenario. De lo contrario, si rompe los 1070, la caída puede ser hacia la zona de los 1030, 1040. Recuerden que este activo es de baja liquidez. En Cano marca precios del 16, no actualizaremos niveles. ETB se recupera y esa recuperación tiene que ver con la presión alcista, o sea, el mercado está alcista, entonces bajo tendencia alcista, recuerden que cualquier caída es comprable, así se está comportando el mercado en estos instantes por la liquidez que fluye, recupera pese a los movimientos previos, pero vienen los 590. Posibilidad de 590 contra 560. Después de esta vela tipo doji, esta vela hombre colgado, la posibilidad de 590 a 560 como comportamiento lateral se incrementa, siendo el escenario por ahora más probable. Lucha de compradores y vendedores en esta zona para ETB. Éxito con buenos resultados, una valoración moderada de 11 veces su utilidad. Eso implica, uno, que el mercado todavía considera algo de crecimiento, pero si pierde los 14, quiere decir que puede volver hacia la zona de 13.400. Importante los 14.000. Si logra mantenerse sobre 14, aún hay posibilidad de avanzar a 14.800, siguiente nivel donde puede encontrar algo de resistencia. Si pierde los 14, volvemos a 13.400 y el comportamiento volvería a ser lateral. Está justo en la zona de soporte de los 14.000. Vamos con Grupo Argos. Comportamiento lateral de 18.200 contra 17.500. Los resultados siguen siendo débiles, caída en utilidad neta, múltiplos relativamente altos y un dividend yield bajo. No podemos afirmar que esté completamente barata la acción, de hecho tira un poco hacia las condiciones de crecimiento colombianas hacia el lado de estar caro, así que los múltiplos con múltiplos por encima de 20 y un crecimiento lento de utilidades justificaría esa posición, así que si hay ruptura de 17.500 no se descarta corrección hacia 17.400. Esos resultados y ese dividendo bajo le da resistencia más fuerte a 18.200. Si por alguna razón lo pasa, puede ir hacia los 18.800, pero no descarten que ya los fundamentales empiezan a pesar un poco sobre esta tendencia. Si hay ruptura de 17.500, la corrección podría iniciar con mayor fuerza. Grupo Val sigue 1100, mientras esté sobre 1100 aún puede alcanzar 1150, si pierde 1100 volveríamos a la zona de 1070, no hay mucha liquidez, nos enfocaremos en la preferencial. Grupo Sura, mismo escenario de escasa rentabilidad en ese dividendo de múltiplos relativamente altos. Si nos vamos con los múltiplos de Grupo Sura, podemos encontrar en la ordinaria, la controlante, tenemos un RPG también de 28.20 y una cotización cerca de su valor patrimonial con un endeudamiento que ha venido incrementándose. Así que el detonante serían los 37.500. Si hay ruptura de 37.500, la posibilidad de descenso puede ser 36.300 en primera instancia y 35.200. Así que 37.500 para mantener el impulso alcista. Velas con tipo P11, indecisión.
muestran que las próximas jornadas puede ser que aparezcan vendedores si tenemos más ascensos. Estamos en una zona de vendedores 37.500 para que los vendedores tomen mayor fuerza en la presión bajista. ISA retrocediendo en jornadas previas hacia zona de soporte. Mientras esté por debajo de los 7.900, no, perdón, muy lejos, 7.840. Mientras esté por debajo de 7.840, aún puede descender hacia la zona de 7.500 y de 7.200. Importante los 7.840 como el nivel de resistencia por ahora de presión bajista para ISA. Mineros 1.245, 47 dólares la onza. Ha venido ganando terreno el oro en medio de esta incertidumbre internacional y la recuperación de los commodities con leve debilidad del dólar en algunas economías. Hay indecisión 2.400 contra 2.200. Posible comportamiento más por no tanto fundamentales sino por la liquidez del activo. Suele después de movimientos tener laterales 2.400, 2.200. Inicia como el escenario probable por ahora para mineros. Nutresa sigue sobre los 24, pero ha cambiado su tendencia. La línea de tendencia alcista empieza a romperse, dejando un lateral entre 25 y 24. El que rompa primero, si rompe 24, podemos tener una corrección hacia 22.800. De lo contrario, rompiendo 25, el avance puede ser hacia la zona de 26.300, 26.400. Por ahora seguimos 25 contra 24, un comportamiento lateral. Si ruptura 24, podemos tener una mayor presión bajista preferencial aval. 1110, si rompe 1110 no se descarta corrección hacia los 1080, si aguanta 1110 aún puede llegar a 1160, 1110 como la zona de soporte para mantener el impulso. Avianca Holding con resultados mixtos, en resultado neto negativo ajustado ligeramente positivo, ayer venía con fuerza compradora, dependerá de los 1960. Si hoy logra cerrar pese a los resultados por encima de 1960, hay posibilidad de continuar hacia los 2200. Si pierde los 1960, la caída puede ser hacia la zona de 1810. 1960 será un nivel clave en el día de hoy, posiblemente para definir mantener tendencia alcista o iniciar corrección. 1960 la zona de soporte. No se descarta que inicie con leve presión bajista. Ya miraremos si durante la jornada continúa la recuperación. Seguimos con preferencial Bancolombia, componente altamente cíclico, 25.200 contra 24.300. El que rompa primero nos daría dirección. Hay una leve formación de hombro, cabeza a hombro, pero falta la ruptura. Solo la ruptura 24.300, 24.200 implicaría la posibilidad de cambio de tendencia bajista. Si logra aguantar esos niveles y por el contrario romper 25.200, el ascenso puede ser a 26.400 en primera instancia. 25.200 contra 24.300, los dos niveles que podrían definir el nuevo rumbo de este activo. Fuerte ascenso de Carvajal Empaques después de anunciar ese dividendo. Si lo ponemos en perspectiva, el dividendo es de 200 pesos por acción, que implica 2.000, como digamos, la zona de soporte ahora. Eso es un 10% de rentabilidad, un poco más. Si consideramos que hay compañías que están pagando 5% de rentabilidad, pues 4.000 existe como un escenario probable. No sé si el mercado lo vaya a llevar hasta allá, pero existe la probabilidad de tener un impulso alcista después de toda esta caída con unos resultados que por ahora presentan un ROE bastante interesante. Mantenía tendencia alcista, mientras esté SOCO sobre 2.000, aún puede alcanzar 2.500, no se descarta resistencia en promedio móvil de 200. Recordemos que acá tenemos un componente cíclico, pero también ingresos por exportaciones. 2.000 la zona de soporte para mantener el impulso alcista, no se descarta que la volatilidad continúe en el día de hoy. Es un activo que no maneja un volumen de negociación muy alto, pero no se descarta que podamos tener una volatilidad bastante alta. Preferencial da vivienda. Continúa el avance 24.700. Mientras esté sobre 24.700, aún puede continuar hacia los 25.600, 25.800. No descarten que en esta zona pueda aparecer resistencia. Si pierde los 24.600, la caída puede ser hacia 23.700. Importante los 24.600 como la zona de soporte para mantener el impulso alcista. De lo contrario, podríamos iniciar una corrección. Vamos con preferencia del grupo Argos y 17.200. Mientras esté por debajo de 17.200, aún puede caer a 16.500. Solo superando 17.200 podría volver a 17.500. Recuerden la presión bajista de componente cíclico con una rentabilidad muy baja del dividendo. Preferencia del grupo Sura logró mantener el impulso alcista 36.900. Mientras esté sobre 36.900 aún puede alcanzar 38. Si pierde 36.900 la corrección puede ser a 35.200, 36.900. Recuerden que nuestro mercado continúa con tendencia alcista. Los compradores siguen bajo el control del mercado, pero los fundamentales no están apoyando. Así que si la ruptura de soportes de corto plazo se da, tendremos un escenario de probable corrección, sobre todo en activos de componente cíclico. Eso es importante tenerlo en cuenta porque estamos en ese choque entre la tendencia y los fundamentales.
Y terminamos con Pacific, que no aclaramos niveles, pero sí mostramos que continúa el avance durante 4 jornadas en medio del optimismo por algún tipo de negociación, aunque el panorama continúa complicado. Simplemente lo mostramos, no tenemos niveles para la alta volatilidad que presenta esta compañía. Así que en términos generales, mercados internacionales también podrían continuar con volatilidad. El mercado se está asustando frente a lo que sería un posible ascenso de tasas por parte de la Reserva Federal, y también tiene en cuenta que Europa está mejorando y los datos económicos para nada han sido negativos. Colombia con debilidad económica y evaluando muy bien cada activo cuál es el que presenta mayor rentabilidad. Recuerden que los de componente cíclico puede ser algo de dificultad para algunos activos después de del ascenso en la tasa de desempleo. Vamos con preguntas. Después del rally de PREC en los últimos días, 76% es posible apreciar una evaluación importante hoy, teniendo en cuenta que el WTI está por encima del 34. Pero digamos que pasar de 30 a 34 para Pacific no hace mucho. Recuerden que de todos modos tendrá que entregar en Rubiales en el junio. Y la situación continúa fuerte. De hecho, quienes están bajo la negociación son los acreedores. Recuerden que esto es activo menos pasivo igual a patrimonio, pero pues digamos que hay una volatilidad. No sé qué tanto vaya a ser sostenible ese movimiento de Pacific Rubiales. Avianca Holdings, y dólar sigue subiendo, el ajuste por cambio seguirá siendo negativo. Aquí, digamos que cuando tenemos ese panorama mixto en términos de resultados empresariales, que dice, bueno, Avianca tuvo malo, no le fue muy bien en el último trimestre, se esperaba mejor. El resultado igual sigue siendo positivo y dependerá entonces de los 1960. Si hoy cerramos por debajo de ese nivel, es probable que tengamos una mayor corrección. De lo contrario, podemos continuar hacia zona de 2.300, el promedio móvil de 200 periodos. Es difícil saber qué o cómo va a reaccionar el mercado, sobre todo cuando tiene tendencia alcista, le buscan el lado bueno. Recuerden que gran parte de las noticias se analizan con base en la tendencia. Entonces, cuando la tendencia es alcista, buscan el lado positivo del indicador. Ya lo miraremos con ese nivel de soporte. De los reportados, ¿cuáles son cíclicos y están sobrecomprados? Los que han tenido ciclicidad y resultados bastante bajos en términos de dividendos está Grupo Sura, Grupo Argos, Cementos Argos, incluso Bancolombia no está tan, porque el dividendo es como de 3,5%, pero igual entra de componente cíclico. Por eso han notado que esos activos en los últimos días han empezado a tener un comportamiento lateral. Esa es la respuesta. Ay, Corficol también puede tener ese mismo comportamiento. Así que han tenido comportamiento lateral en vez de tener un fuerte rally alcista. Se puede confirmar ya revisión de tendencia WTI teniendo en cuenta en los gráficos de velas semanales, mensuales, que ya se ven patrones alcistas. La ruptura del 34 lo confirma, pero sí, ya el sesgo en el corto plazo es alcista. Por ahora, los movimientos de petróleo, mientras estemos sobre 32, es más probable buscar el 38. ¿Cuáles son los principales sectores activos cíclicos? Financiero, consumo y construcción. En síntesis, los resultados de Avenca son pésimos, son mixtos. No puedo decir que son horribles, pero son mixtos. Porque gran parte estuvo por diferencia en cambio. Al caer inflación, ¿qué puede suceder con el mercado accionario? Uno, si la economía colombiana no se ha habilitado tanto y el Banco de la República puede bajar tasas, puede continuar, darle impulso alcista a ese recorte de tasas. De lo contrario, si el recorte de tasas se trata de frenar una desaceleración económica que viene con inercia, no haría sino correcciones. Ya miraremos cómo llegaremos a ese escenario. ¿Cómo puede dañar la tendencia alcista? ¿Cómo se puede dañar la ruptura de líneas? Consecuencia de todas las noticias malas que nos acogen. Así que tenemos alta inflación, altas tasas, y ahora rematamos con la caída en el aumento en el desempleo del último mes. Así que empiezan a aparecer esas noticias negativas que han estado presentes durante toda la subida, pero recuerden que el mercado en el corto plazo es emocional y en el corto plazo en el largo plazo, perdón, es fundamental. Citamos, creo que fue a Benjamin Graham: Mr. Market es esquizofrénico en el corto plazo, recupera su cordura en el largo plazo. Así que tenemos que tener en cuenta esos dos factores, y la línea de tendencia nos ayuda a determinar ese nivel. ¿Por qué Canacol no se está beneficiando tanto este rebote del WTI? Si ha venido con buenos repuntes, igual continúa en tendencia alcista. ¿Cree que es posible que Canacol alcance los 13.000 por técnicos y por el valor de reservas de gas? Existe la probabilidad. Ayudaría mucho que el petróleo continuara con ascensos. ¿Por qué ese rebote tan marcado en BBC si está presentando buenos resultados y buenos volúmenes de negociación? Bueno, ese rebote cambiaría la palabra por corrección. Zigzag, digamos que de todos modos BBC no goza de una liquidez muy alta, así que la diferencia entre demanda y oferta suele ampliarse de una jornada a otra, y por eso la mayor volatilidad en la gráfica, aunque en términos porcentuales no es mucho. ¿Cuáles son las recomendaciones negativas de mercados internacionales con Ecopetrol? Recuerden que subir de 30 a 32 no, pues no hace mucho. De 30 a 38 ya empieza a ayudar un poco más, pero el endeudamiento se ha venido incrementando y las reservas se han venido agotando. Así que
En el largo plazo aún existe riesgo, porque en el largo plazo lo más importante para Ecopetrol será encontrar reservas. Para poder encontrar reservas hay que explorar y para poder explorar tienen que tener un precio de petróleo bastante alto que le permita hacer ese gasto de inversión. Así que posiblemente esas sean las razones. ¿Qué puede pasar más en el mercado? Alza del petróleo, las perspectivas. ¿Qué puede pesar, perdón? Pesar más en el mercado. El alza del petróleo, las perspectivas poco claras de la economía. Para cada activo es distinto. Recuerden, activos con valoración poco atractiva, o sea, con dividendos bajos y componente cíclico les puede pesar más la desaceleración. A las petroleras les pesará más la correlación con el petróleo y sobre todo su panorama de endeudamiento. Y a las de componente menos cíclico les importará mucho más la rentabilidad que pueda ofrecer esas compañías. Por eso digamos que las que más están registrando volatilidad y ganancias son aquellas con componente exportador como Carvajal Empaques. En Fabricato no la revisamos, pero ha tenido un muy buen ascenso en últimas jornadas. Vamos a ver qué pasa con Construcciones El Cóndor si tiene volatilidad en el día de hoy. Con los resultados de ISA se podría esperar un avance importante en el día de hoy. No muchos, son bastante planos. ¿Por qué no analizar datos de Corfi Colombiana? Ya los presentaremos más adelante. ISA presenta resultados positivos. ¿A qué se debe ese comportamiento bajista? Los múltiplos están muy acordes, o sea, ISA podría justificarse como una acción que está valorada correctamente por el mercado. Necesitaría un catalizador que impulsara con más fuerza al activo. ¿Dónde podríamos ver múltiplos y cada cuánto se actualizarán? Los múltiplos los pueden ver en la página de la BBC. Aquí están. Se actualizan diariamente porque los múltiplos tienen que ver con el precio de cierre. Que aquí tenemos bueno, fecha en libros. No tengo el precio en este panorama, pero tenemos una actualización trimestral de un componente del múltiplo y una actualización diaria de precio. Nos interesa revisarlos sobre todo cuando hay publicación de utilidades. No nos interesa revisarlo todos los días porque los múltiplos tampoco es que varíen demasiado, pero sí nos dan un escenario un poco más claro de valoración, sobre todo cuando hay publicación de resultados. Por eso los traemos a colación en el comité ahora y no los traíamos antes, porque son útiles en presentación de resultados. Mirar múltiplos todos los días no es útil, la verdad, para nada. Es más útil mirar técnicos todos los días. Mm, los resultados de ISA no pueden impulsar a soportar los niveles actuales, incluso subir. Puede subir siempre y cuando el mercado considere que el resultado hacia el 2016 continuará mejorando. Si no ve perspectiva de mejoras, podría descender. Recuerden que ISA estaríamos en un valor justo donde es mucho más difícil determinar el rumbo, contrario a lo que es el Cóndor, Carvajal Empaques y lo que serían componentes cíclicos que puede resultar un poco más sencillo. ¿Puede considerarse una acción altamente especulativa? Sí. ¿Podría repetir por favor Canacol? Vamos entonces con Canacol. Hoy sé que hay mucha información, así que nos vamos a extender un poco. Canacol 7800. Si logra aguantar 7800 podemos continuar. Hay algo de toma de utilidad simplemente por la salida de banda superior de Bollinger, pero si hay ruptura de 7800 podemos corregir a 7200, 7300. Igual continuaríamos todavía con tendencia alcista. Con el rompimiento de 34 del petróleo, la tendencia a corto plazo cambió alcista. Sí. Tuve cortes de señal, no alcancé a escuchar bien. WTI corrigiendo en este momento. Igual, recuerden, la volatilidad sigue alta en el petróleo, pero mientras estemos sobre 32 hay posibilidad de continuar el 38. Las correcciones son normales en el movimiento intradía. Avianca, estos precios no habrá descontado los resultados. Recuerden que Avianca está cotizando muy por debajo de su valor patrimonial, eso es importante, así que traigamos múltiplos de nuevo y nos vamos a buscar PFABH, que es una acción preferencial y sus múltiplos sí, son bastante bajos por 0.38. Por eso tienen que estar atentos al soporte de los 1960. De lo contrario, podríamos continuar con ese movimiento alcista. Es importante tener en cuenta ese factor dentro del escenario probable. ¿Cómo podríamos tener un webinar con la nueva plataforma? Bueno, tomo nota y ya les estaremos comentando. ¿Y cómo se ingresa a ver múltiplos financieros en la BBC? Terminaremos con esa pregunta. Así que nos vamos a la página de la Bolsa de Valores. Bueno, tenía acá el CDFX. Vamos a bbc.com.co. Ustedes ingresan a mercado local, informes bursátiles. Nos vamos a informe diario. Descargan este informe diario, es un zip y ahí lo van a encontrar. Entonces van a encontrar la hoja de Excel que dice RB Indicadores y te van a encontrar información incluso de las ventas en corto que se han realizado, operaciones preacordadas, OPAs, saldos de repos y TTVs. Todo eso lo van a encontrar en ese informe de la Bolsa de Valores de Colombia. Bueno, atentos entonces a soportes de corto plazo. Hay que tener muy claro y muy presente esos niveles por los riesgos que existen desde la óptica fundamental que le empiezan a hacer
peso a la fuerza compradora que ha movido el mercado en jornadas previas. Muy buen día para todos.